Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar de actualidad. Y es que estamos de elecciones, pero que nadie se me asuste que son en Francia. De momento en España, hasta donde me consta, no hay elecciones. También hablaremos de Ucrania, hablaremos de la posición china en este conflicto, en la guerra que se está viviendo en Europa. Y hoy tenemos lo que denomino el equipo titular. Así que empiezo presentando a Almudena Negro. Ella es diputada por el Partido Popular en la Asamblea de Madrid, también vicesecretaria de Comunicación en el PP en Madrid. Bienvenida. Bien hallada, como siempre. Y bien rodeada que estoy. Por supuesto, sí. Que estáis todos muy atareados y aquí el único que me está siendo fiel todas las semanas es Carlos, y fíjate, y le voy a presentar el último. Esto es como lo del hijo pródigo, ¿no? Los últimos serán los primeros. Muy bien, ahí está. Muy bien. David Álvaro, bienvenido. Un placer, como siempre. El equipo titular. Por supuesto que soy director de comunicación de Acento Asuntos Públicos, triunfando con el libro Lobby en Positivo. Además, también yo creo que en sitios que te deben hacer una ilusión especial, ¿no? Como es todo el ambiente universitario. Sí, así es. Yo disfruto mucho cada presentación que hacemos del libro, y hacerlo en el seno de la universidad pues genera especial ilusión, porque es un poco mi ámbito de actuación, ¿no? El ámbito de la academia, de la enseñanza, de la divulgación, pues es un campo muy, muy bonito. Pues bienvenido, y Carlos González Teijón, abogado, mediador, berciano. ¿Cómo está usted? Pues muy bien, y ya que me llamas berciano, pues te haré una picardía berciana. Tú eres una... Yo aquí estoy aprendiendo, porque con dos expertos en comunicación, ¿qué voy a hacer yo más que aprender? Pero tú eres una experta en protocolo, y sabes que el último que habla siempre es la máxima autoridad. Sí. Aunque voy a decir otra cosa para bien. En una entrega de premios empresariales en Alcobendas, iba la presidenta de la Comunidad de Madrid y dijo textualmente: ¿os importa que salte el protocolo? Tengo que hacer un acto y hablo la primera y me voy. Y nos soltó, y lo digo para bien, Esperanza Aguirre, un discurso sin mirar un solo papel que me dejó impresionado. Cómo lo hilvanó, cómo lo argumentó y cómo lo terminó. De verdad que me quedé plasmado sin papel ninguno. Y me encantó escucharla en el discurso aquel, cómo lo argumentó sin nada delante. Pero ella misma lo dijo: rompo el protocolo y hablo la primera. Es verdad, claro. Aquí se habló y se fue, y luego habló todos los demás, pero el último que habla siempre se reserva a la máxima autoridad, ¿no? Sí, y tienes, bueno, depende. En este caso... En este caso sí. Exacto, en este caso sí. Así es. Oye, y Carlos, ¿si tienes alguna poesía de estopa que recitarnos hoy? El problema es que no la puntuaron, no le pusieron ni una coma, ni un punto y coma, y entonces me pareció coreano, y vamos, he picado, pero además al 100%. Cuéntale a los espectadores lo que pasó, porque luego está lo que cuenta Óscar en su programa Historia te dejas. Bueno, pues los espectadores ya me conocen. El otro día hemos terminado el programa recitando el famoso Caminantes son tus huellas el camino, ¿no? Aunque tú le llamas con razón, Rogerío. Yo he recitado más veces a su hermano Manuel. No, yo no le llamo así. A su hermano Manuel. Es alguien de mi familia, pero yo no. El Adelfos de su hermano Manuel es para mí una de las mejores poesías de la lengua castellana. Por lo tanto, aquí esto no va de eso. Y entonces, como no sabía recitar poesías de estopa, pues lo que hicieron fue ponerme una poesía de estopa diciéndome que era un coreano, y además piqué al 100% porque me pusieron Tao Te Ching allí, como tal coreano. Y nada, recité eso es chino, me dicen. Recité toda la poesía, y cuando terminé me dijeron: mira, esta es la canción de estopa. Pues muy bien, y nada, piqué como un chinito. Bueno, perdón, como un español. Piqué como un español berciano. Como un coreano. Como un coreano del sur. Porque el otro anda muy entretenido con esos vídeos tremendos, ¿no? De lanzamiento de misiles, en fin, que parecen videoclips, pero lanzando misiles. ¿Cómo estamos? Empezamos con el PP. Propuesta, el tema es de Carlos González, pero he visto alguna foto, David, que estabas casualmente en Sevilla. Casualidades, ¿no? Benditas sí. Casualidades. Bueno, estuve en Sevilla, fui uno de los invitados al Congreso del Partido Popular, y me apetecía especialmente acudir. No es un secreto que he tenido 12 años de militancia muy activa en el Partido Popular, sigo militando en el Partido Popular, pero ahora veo los toros desde el otro lado. No estoy en la política práctica, porque creo que en política estamos todos siempre. Sí. La sociedad civil juega un papel
fundamental. Todos y cada uno de los que nos oyen desde su casa hacen política, aunque sea de manera inconsciente en muchas ocasiones, y me hizo especial ilusión ir a ver a muchos amigos que tengo, a muchos compañeros, a poner un poco en valor el trabajo que hace gente como Almudena, que es esencial, que la política está muy denostada, y los que hemos estado en ese lado te das cuenta del sacrificio en tu vida personal, del sacrificio en la jornada laboral. Yo siempre decía, oye, a cualquiera que cuestione lo que hace alguien en política, que se venga 24 horas conmigo o con cualquiera de mis compañeros y verán el sacrificio que genera, más allá de ideologías. No hablo de colores políticos ni de partidos políticos, hablo de la vocación de servicio público, que es encomiable. Y lo que ha sucedido en Sevilla pues ha sido el pistoletazo de salida de una nueva dirección nacional en el Partido Popular, con un nuevo presidente, una nueva ejecutiva, un nuevo equipo, y mi lectura no puede ser más positiva. Y no es positiva por una cuestión sesgada, que quiero dejar clarísimo. Es evidente que yo tengo una opinión personal, pero analizándolo y abstrayéndome de que sean las siglas del Partido Popular, creo que ha sido un éxito por una cuestión muy sencilla, y es que después de las últimas semanas que ha vivido la dirección nacional del PP, se abría una posibilidad muy pequeña, pero existía, de que hubiese un enfrentamiento entre diferentes candidaturas, entre diferentes facciones, bandos, ideologías, como queramos llamarlo, y no fue así. Lo que fue es un ejercicio de entendimiento, de consensos, de tender mano hacia un lado y hacia otro, hacia las diferentes organizaciones autonómicas y provinciales, con una única candidatura en la que yo creo que todos los militantes y miembros del Partido Popular se sentían cómodos. La candidatura de Alberto Núñez Feijóo, una candidatura que tiene esa autoridad moral de quien ha gestionado bien durante muchos años, de quien sigue consiguiendo a día de hoy una cosa que ya es maravillosa, que antes era casi excepcional, hoy en día es anecdótica, que son las mayorías absolutas, que tiene un balance de gestión bueno y que tiene esa credibilidad y ese pozo de presidenciable, ¿no? La gente lo ve y ve al futuro candidato o al futuro inquilino del Palacio de la Moncloa. No digo que antes no sucediese, pero es cierto que el equipo que había previamente pues tenía mucho por demostrar. Al final, la ausencia de un paso por la administración pública en la que hubiese gestionado posiciones elevadas, pues generaba cierta incertidumbre. Eso al final ha dado paso a un equipo solvente, un equipo que lo mejor que se puede decir en política de alguien es que se sepa cómo va a actuar, que sea reconocible, que sea previsible. Fíjate que en la vida solemos decir que pesado es la gente que es previsible, si ya sabemos lo que va a decir uno u otro, pero es que en política eso hoy en día tiene un valor tremendo, ser previsible, ser fiable, ser confiable de cara al ciudadano, y lo que se ha demostrado es que con las ideas que tiene el Partido Popular, con los proyectos que tiene para España, que tiene para las comunidades autónomas, que tiene para los ayuntamientos, hay una alternativa al gobierno de Pedro Sánchez. Lo que comentas, hay algo que es significativo, que son datos, que es ver cómo estaba la sala de prensa. Entonces, quiere decir que había un interés en la sala de prensa muy grande por la cantidad de medios que había acreditados, o sea, no lo estrictamente necesario para cubrir la noticia. Y me recordó hace unos cuantos años con Carlos en la Peña Periodística Primera Plana, que en esa ocasión se le daba el premio Limón a Pablo Iglesias, todavía no habían sido las elecciones, y se acreditaron hasta de países europeos, o sea, se acreditó gente de Alemania, vinieron periodistas de Tenerife. Nosotros estábamos sorprendidos porque, bueno, es un ámbito, los premios Naranja y Limón, que no es meramente político. Y cuando terminó de hablar en el primer fotocall, lo recordarás, Carlos, le empezaron a aplaudir los periodistas. Yo no he asistido nunca a eso. Y en ese momento dije, uy, estos que estamos diciendo que no, y efectivamente luego sacaron un montonazo de votos. Almudena, ¿cómo viviste tú el Congreso? Que creo que te quedaste cuidando Madrid, que también es necesario. Sí, me tuve que quedar en la Asamblea haciendo sustituciones. Pues yo creo que hemos asistido a un Congreso, una de las palabras que ha dicho David, ¿no? La de la unidad, un Congreso de unidad, pero sobre todo a que se ha abierto un nuevo tiempo ilusionante. Y que tenemos ahora un presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha montado un equipazo
que sobre todo yo destacaría varias cuestiones de ese equipo, y es que tienen una amplia trayectoria orgánica, es decir, conocen el partido de cabo a rabo, mucho mejor que yo, que me pasa al revés que a David, que yo los congresos los he hecho desde el otro lado de la barrera y ahora me toca, ¿no?, en el ruedo político, que además tiene una contrastadísima capacidad de gestión, la tiene el propio Alberto Núñez Feijóo, pero también el resto de su equipo. Estoy pensando, por ejemplo, en Pedro Rollán, el alcalde más votado de España, ¿no?, que ahora es vicesecretario del Partido Popular. Y que además es una figura que, fíjate, por la discreción que tuvo, pero caray, le tocó ponerse al frente de la Comunidad de Madrid en un momento muy complicado. Y lo hizo, no solo lo hizo, sino que lo hizo con solvencia, Exacto. lo hizo bien. Es decir, estamos hablando de gente que tiene experiencia en afrontar desafíos importantes. Yo creo que lo que tenemos que trasladar a los españoles es que tenemos el equipo, tenemos el proyecto, tenemos la ilusión y que estamos preparados para llegar a la Moncloa, pero no por llegar a la Moncloa, sino porque realmente el Partido Popular ofrece recetas para sacar a España de la crisis económica, para sacarnos de ese descrédito internacional en el que nos tiene sumido Pedro Sánchez, y sobre todo porque yo creo que va siendo hora de sustituir al peor gobierno de la democracia que ha tenido este país. Tenemos equipo, tenemos ilusión, estamos unidos, vamos a por ello, ¿no? Digo yo. Fíjate que propusiste el tema, pero por la cuestión del protocolo que nos has explicado antes, te he dejado que pongas la guinda al pastel. Ya te has pronunciado aquí sobre Alberto Núñez Feijóo, pero bueno, ahora un poco algunas el Congreso. Palabras. Vamos a ver, yo creo que lo que ha generado para bien Alberto es esperanza. Es decir, mucha gente que incluso... Hay percepciones en la vida que a veces es difícil de explicar. Yo creo que hay gente que vota al PSOE, que está en el fondo deseando que cada ciertos años gobierne el PP, y gente del PP que también está deseando que cada ciertos años gobierne el PSOE. Y por lo tanto, yo creo que en España hay una especie de echar de menos a un buen Partido Popular que gobierne España. Porque en muchos aspectos, y ahí está la historia, no descubro nada, pues lo han hecho muy bien. Es decir, los primeros 4 años de José María Aznar es chapó, un ejemplo de cómo se gobierna. A mí me gustaba mucho Mariano Rajoy y a veces en tertulias así entre amiguetes lo defendía incluso contra gente del PP, más exaltada o más radical, ¿no? Yo tengo una anécdota personal de Alberto que quiero contar, es decir, hace unos 8 o 10 años haciendo una mediación, y en la mediación estamos siempre 2 mediadores de la patronal, uno de comisiones y uno de UGT. Y cuando acababa de ganar una de las mayorías absolutas en Galicia, me dijo un sindicalista mediador, me dice, pues yo tengo una anécdota muy buena con ese hombre. Digo, ¿qué me dices? Pero si tú eres de tal sindicato. Y dice, sí, de izquierdas y tal, y votando de tal partido. Dice, pero una cosa no quita la otra. Dice, cuando ese señor era director general de Correos, fuimos el comité de empresa a entrevistarnos con él. Dice, no te voy a exagerar, dice, pero nunca he encontrado un hombre más educado, más respetuoso, que nos escuchara y que intentara resolvernos los problemas que el comité le planteábamos. Y estábamos hablando de el director general de Correos, que ha sido, creo, antes de que Franco fuera teniente, o más o menos, ¿no? O sea, fueron nombrados a la par, ¿no? Con lo cual a mí me gusta mucho ese talante, y luego sus frases de vengo a ganar y vengo a gobernar. O sea, no vengo a entrar en esto que a mí cada día me molesta más, ¿no? A ver quién insulta más y quién critica más al otro, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué haces tú? No, 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 no. Aquí de lo que se trata es de criticar. Y yo aspiro a que venga un gobierno que no esté criticando a los demás, sino que intente buscar salidas a los cambios que estamos teniendo en España, que yo creo que estamos ahí en un momento que si lo conseguimos podemos hacer de España entre todos de nuevo una nación puntera a nivel mundial, cosa que hay muchas cosas en las que ahí está, nos hemos quedado atrás. Hombre, y tanto, nada más hay que ver las fotos de las reuniones internacionales, porque no hay otra fila detrás, estamos en la última fila. Bueno, fíjate si escondieron es como... a Antonio, ¿no? Escondieron a Antonio. Sí, Antonio. Fíjate si es como comentaba alias Carlos, Pedro Sánchez, que en el Congreso del Partido Popular es muy llamativo, porque no siempre sucede así. Entre los invitados estaban los sindicatos. Estaban allí aplaudiendo la propuesta de Alberto Núñez Feijóo y contando lo mismo que ha contado él, que cuando ostentó responsabilidades a nivel nacional, los sindicatos juegan un papel clave en la negociación. Y yo creo que ese es uno de los valores añadidos que tiene la figura de Alberto Núñez Feijóo y del Partido Popular, que en un sistema multipartidista como el que vivimos hoy en día, donde tienes formaciones políticas, algunas fugaces, algunas que crecen mucho para luego bajar,
es fundamental esa negociación, esa incluso empatía con el adversario, no con el enemigo, con el adversario, y poder llegar a consensos y acuerdos y hacer una política un poco más común pensando en todos los ciudadanos, en los que te votan y en los que no. El problema que hay hoy en día es que algunos dirigentes políticos pues, solo llevan a cabo políticas pensando en los suyos, políticas desde una perspectiva tremendamente sectaria y políticas que lo que buscan es dañar o hacer acciones lesivas frente al que consideran su enemigo, no su adversario. Y yo creo que Alberto Núñez Feijóo tiene esa gran bondad y esa gran capacidad de llegar a consensos y construirlos para todos los españoles. Es que yo creo que efectivamente la capacidad de diálogo que ya ha demostrado Alberto Núñez Feijóo, iba a hablar yo también de los sindicatos, pero ya no me voy a repetir, es un gran valor en estos momentos. ¿Por qué? Porque tenemos un presidente de gobierno que no es que ya gobierna para los suyos, porque yo no sé quiénes son los suyos. Ellos decían que eran el gobierno de la gente y a la gente la tienen frita a impuestos, la tienen machacada con el IPC, la tienen machacada con el gas. No, gobierna contra otros. Es que tenemos un gobierno que gobierna contra ciudadanos, que intenta domeñar las instituciones, que desprecia a la oposición, que desprecia al Parlamento. Yo creo que el en Poder ese, Judicial, y que o sea, lo que quieren hacer todo, en la justicia es... Sí, que además lo hace todo llevados por el populismo de Podemos, que siempre apela al miedo y a la ira, ¿no? Por ese comunismo de Podemos, lo hacen con cierta forma de violencia verbal, ¿no? Como gobiernan. Y yo creo que en este momento que llegue un presidente del Partido Popular, como es Alberto Núñez Feijóo, con capacidad de diálogo, con capacidad de entendimiento, que incluso ha puesto sobre la mesa, yo me reúno contigo, Pedro Sánchez, aunque no te hayas molestado ni en mandarme el orden del día, que es que le ha mandado un SMS para citarle en Moncloa, pero sin orden del día. Pero yo me reúno, yo creo que es importante. Y aquí también yo quería aclarar una cosa, que acordar con Pedro Sánchez no quiere decir someterse a Pedro Sánchez, ¿eh? Dialogar no quiere decir ser sumiso. Yo quiero que esto todo el mundo lo tenga claro. El Partido Popular tiene unos principios muy claros, muy fuertes, muy firmes. El presidente los ha expresado en Sevilla este fin de semana, y porque el Partido Popular se reúna con Pedro Sánchez no quiere decir que de repente a Alberto Núñez Feijóo le vaya a salir coleta y se vaya a volver comunista. Lo digo porque hay desde otros partidos de la derecha que ya están soltando este tipo de infundios, y esto no es así. Es que, a ver, yo creo que el éxito de nuestra maltrecha democracia a día de hoy, pero el éxito que ha sido es que en una mesa como la que estamos, y puede ser redonda, que nos podamos sentar personas de distintos pensamientos, de distintas tendencias, de lo que se llama distintas sensibilidades, y que seamos capaces de hablar. Y entonces, nos puede gustar más o menos, pero Pedro Sánchez es el presidente de todos los españoles. Entonces, creo que también hay que escenificar, por lo que estabas comentando de las formas, y en otras ocasiones los habéis dicho, si se pueden decir cosas muy fuertes sin necesidad de gritar ni palabras malsonantes. Y él indudablemente tiene que ir a la Moncloa para hablar y para exponer también lo que piense, y alguien se lo tiene que decir a Pedro Sánchez, y entonces pues Feijóo es una de las cosas que tiene que hacer, y además es como si le han mandado una carta al rey comunicándolo. Es que forma parte del protocolo y de las instituciones, y yo desde luego soy una firme defensora de ese orden institucional que nos están tirando por tierra, porque aquí las ministras están, principalmente todos los de Podemos, están comunicando a golpe de tuit. No es serio, eso no es serio. No, eso, la política del Twitter nunca es una política seria. Twitter es una red social para meter la pata y poquitas cosas más. Pero fuera de eso, yo quiero decirte que el respeto institucional por parte del Partido Popular y el presidente está siendo máximo, porque primero el jefe del Estado y luego el jefe de gobierno, aunque tengamos un jefe de gobierno que se crea jefe de Estado. Sí. Total, Carlos. Bueno, como me presentas muchas veces como mediador, a mí también me gusta hablar desde el punto de vista del mediador. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los mediadores? Cuando iniciamos una reunión, y en muchas hay mucha tensión, tienes que fijarte inmediatamente en los gestos, en las posturas corporales, en las primeras palabras, en los saludos. A veces se nos dice, los buenos profesores nos han dicho que soltemos un chascarrillo y veamos cómo reacciona la gente. Te informa muchísimo de una persona. Entonces, lo uso ahora para dos cosas. Primero, no hace falta descubrir quién es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es una persona que en un momento determinado en su partido va contra todo su partido, se enfrenta a todo su partido,
tiene que dejar incluso el acta de diputado, se levanta él y sus 6 o 7 máximas seguidoras, que eran mayoría, y seguidores, y votan contra su partido. ¿O es que no tenéis en la retina la votación en contra de lo propuesto por el PSOE, que luego nunca fueron sancionados, ¿no? Esos 6 o 7 diputados? Tenéis que ver cómo ha actuado en muchos aspectos con un planteamiento personalista, con todo lo de bueno y lo de malo. Segundo planteamiento como mediador. De Alberto Núñez Feijóo, últimamente, lo que más como mediador me ha impresionado es el tuit que le dedica precisamente su rival política. ¿Habéis visto? No. Yolanda Díaz, que le combatió en el Parlamento gallego, y cómo, en el fondo, si lees las palabras de ese tuit, es alguien que le habla con cariño, es alguien que le habla con respeto. Bueno, pero y ¿quién, es Yolanda? su máxima rival política. Ya, pero a ver, Carlos, que eres mediador, pero no eres inocente. ¿Tú te crees a Yolanda Díaz? No, ni a nadie. Pero quiero decirte que yo sí veo... Eso sí ha sido una confesión. Claro, pero yo sí veo como mediador, pues no me creo a nadie, sí que veo el inconsciente. El inconsciente. Ya. Y las palabras en galego que le dicen al final, ¿no? Y el inconsciente de una persona, puedes ver a un rival político, pero si llega y le da la mano y le toca el codo, ¿cómo está tu mujer? ¿Cómo está tu marido? Es una persona distinta a si llega y le hace un gesto adusto, y eso es lo que a mí me transmite, porque veo lo que hay en la cabeza de esa persona. Y ella, que es experta en comunicación, sabrá de lo que estoy hablando. Claro. Mira, yo en esto no... Muy importante el lenguaje no verbal. Sí. Total. Casi más importante que el verbal. Mucho más. Totalmente. Mucho más. Es decir, pregunta de examen, que tú dominas más que yo, que tontería de preguntas. Que los exámenes copiaban mucho. No, a ti no te hago la pregunta, sino retórica para los espectadores. Sí. Cuando una persona llega al atril, ¿cuánto ha comunicado de todo lo que va a hacer y lo que la gente va a retener? La gente dice, 7, el 8, el 10%, el 60%. Efectivamente. Del tono que use, ¿qué importa? El 30-35%. Y lo que ha dicho, las mentes más privilegiadas, aquí viene la chorrada de Carlos, una de ellas la mía, lo que recuerda la semana siguiente no llega al 5% de lo que dijo esa persona. Y todos creemos que lo importante son las cosas que digan. No, es lo que comunica. Por eso te dicen expertos en comunicación, nunca te toques la cara mientras estás hablando, no lleves la mano al bolsillo, porque todo el mundo va automáticamente a tu mano y no a lo que estás diciendo. Y la coherencia entre el lenguaje verbal y Eso el es, no y el verbal, no verbal. esa es la clave, porque el lenguaje no verbal delata la mentira. Pedro Sánchez hay que ponerle... Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, yo me acuerdo en el año 14, que yo me dedicaba cuando iba a programas de Intereconomía y La Sexta a verle sin sonido. Es el mejor ejercicio que se puede hacer para abjurar de Podemos, ver a Pablo Iglesias sin sonido en la tele. Su lenguaje no verbal lo dice todo desde el principio, y eso que le habían intentado corregir, y le habían... No había manera, la violencia le salía por todos los poros. Bueno, tú que eres una experta en comunicación, una pregunta un poco buena, pero parece maldad. Me acaba de entrar un miedillo. ¿Qué le pasa a Pablo Iglesias, que ya que ella ha hablado de esos premios de la Peña, yo fui el encargado por la Peña, designado por la Peña, de recibirle fuera del hotel, acompañarle como es el mediador, a la zona VIP, estar con él todas las horas que estuvo allí, y fui yo el que le bajé a él y a su equipo al parking y le saqué por el parking. Voy a decir aquí una maldad. Nunca he visto una persona que tenga tanta diferencia abismal entre su comunicación personal y su comunicación pública. Y no lo entiendo. Tú que eres experta, esa es la pregunta que te hago. Porque es muy simpático. Porque en el trato privado. En el trato privado ganó a todo el mundo. Nuestro amigo Tony Antonio, que es un famoso humorista nacional, es de derechas pura y dura, y dijo que no quería, tú no sé si lo recuerdas, que se negaba a que viniera Pablo Iglesias a recibir ese premio, y que se negaba, que era una ofensa para la Peña. Subió, y lo primero que le hizo Pablo Iglesias, no sabía nada de todo esto, a Tony, dice, ¿te cuento un chiste? Y Tony Antonio se quedó así y se lo ganó. Tony Antonio la semana siguiente dijo que una de las personas que más le había sorprendido en esta vida de ganarle en el trato personal había sido Pablo Iglesias. Y sin embargo su imagen pública, para mí es nefasta. Bueno, porque yo creo que cuando tú estás en privado te relajas, eres más tú, o incluso intentas ser más agradable que cuando estás en un atril, en un estrado, lanzando un mensaje político, que es algo mucho más duro y complicado.
¿Cuál es el verdadero Pablo Iglesias? Yo creo que es el que lanza los mensajes violentos desde el atril. Sí. Que cuando baja del atril él intenta agradar a todo el mundo y que además es una persona que evidentemente tiene capacidad de relaciones públicas, pero sin embargo siempre tiene esos microgestos de violencia que le acompañan incluso cuando está siendo amabilísimo, incluso cuando le está contando un chiste a Tony Antonio, Sí, aunque no haya visto las imágenes. Pero lo que pasa que ahí, y ahora vamos a ir con Francia, pero bueno, es algo que sí es verdad que pasó en La Peña ese año. Mira, estamos haciendo un monográfico para nuestros... Bueno, además habéis venido todos a la Peña Periodística Primera Plana, la conocéis. Ese año el naranja era para Pedro Sánchez, que no vino a recogerlo. O sea, el limón era Pablo Iglesias y él no vino a recogerlo. Con lo cual creo que se debe haber ganado un limón, por lo menos, pero bueno. Y en La Peña pues hay de todo tipo de sensibilidades, como decíamos antes, utilizando este término, y hay alguno que a día de hoy sigue siendo un gran admirador de Pablo Iglesias que no de Podemos. Pero yo vi una fascinación en personas como Carlos, has citado a Tony y a otras, que son personas de mundo, que se han movido, y como yo también estaba, y yo le estaba observando, es mi punto de vista, estaba en un periodo preelectoral. El equipo que tiene le había preparado la entrega de premios muy bien, cosa que deberían hacérselo ver todos los demás políticos, porque muchas veces van pues a la carrera, sin preparar, y no voy a, porque no quiero hablar mal de otras personas, pero que no fueron en la actitud correcta y que fueron metiendo prisa. Ese día estaba el cordobés. Hizo Pablo Iglesias un discurso que estaban todos allí, anda, fíjate, y se ha acordado lo que dijo su abuela y no sé qué, no sé cuántos. Y yo cuando me miraban estos hombres hechos y derechos y de mundo y les decía, pero ¿no os dais cuenta que lo lleva preparado perfectamente? El discurso del cordobés que no estaba preparado fue soberbio. Pero todo, o sea, le había hecho de verdad el trabajo que se hace a los políticos, porque es normal que estaba Carolina Vescanza todavía en aquella época, No, ¿verdad? allí no. No digo allí físicamente. Sí, en ese momento sí. Pues ahí tenéis la clave. Pero sin embargo, Ahí mira, hay está que la decir, clave. para que vean este programa más veces, Déjate de Historias TV, que lo vean más veces y vean que aquí no nos casamos porque ya preferimos un poco porque ya estamos el amor, divorciados y nos da preferimos el pereza amor algunos. puro y no el firmar un papel. Sin embargo... Oye, déjate, que a mí si me vienen y me piden matrimonio, tú habla por ti, ¿eh? Bueno, sin embargo, he de decir también que una gran decepción en el trato personal, en esos mismos premios, no ese año, otros, fue Albert Rivera. Nunca he tenido una decepción tan grande en el trato corto, a lo butragueño, en el regate en el área, y estaba en ese momento en la cúspide de la ola. Es que Albert Rivera es una persona a la que le cuesta mucho empatizar. Y puedo parecer profeta y sin barato, embargo pero tiene una gran retórica política. Pues y lo dije allí, dije, este en cuanto hombre se no va a encienden ninguna las parte. cámaras lo hace muy bien, pero luego no tiene Allí capacidad dije, de empatía. este hombre no va a ninguna parte, no va a ninguna parte, este hombre no sé qué hace en la política. Efectivamente, tiempo después... Os cuento el gesto, llegan rápido que nos vamos a mujeres Francia. y hombres, pero sobre todo dos mujeres, y dice, Albert, venga, una foto y tal. Y el tío no se corta, me dice, otra foto más, dejarme en paz. Ya, es que no soporta. Me quedé cortadísimo. Estaba yo totalmente al lado también, porque era yo también el que iba, como luego fui con ideas arrimadas, igual, al lado, acompañándole, presentándole y tal. O sea, no entiendo ese trato personal, no puedes. Sin embargo, con Cristina Cifuentes ganó a todo el mundo. Carlos, pero ¿tú sabes lo que es un actor? Bueno, pero debe ya serlo. dijo Alfonso Guerra Pero que para ser político hay que ser actor. Pero debe y serlo. Albert Rivera, perdona, pero era un gran actor, como tantos actores que fuera de cámara no tienen capacidad de empatía, se encienden los focos y brillan. Eso era Albert Rivera y es Albert Rivera. Yo, para el que le quede dudas, que se lean un librito que se llama El Método Podemos, que me han dicho que está muy bien. Que el autor es David Álvaro. Y, hombre, que tú les ahí se conociste en la cuenta universidad. estrategia No les comunicativa, conociste, les sufriste. Sí, les sufrí, les conocí, las dos cosas. Las dos cosas. Y ahí contamos la estrategia comunicativa, un poco de lo que estamos contando en esta mesa, en este momento, con mucha más profundidad. La clave de todo eso, como bien decías,
Pablo Iglesias tenía una estrategia muy definida desde el momento en el que ponía un pie fuera de su casa. Exacto. Y bueno, tú con Miguel, y cosa que también advertisteis y no se os hizo ni caso porque eran los revoltosos que estaban ahí en la facultad. Bueno, estaba interesante, porque podíamos... Lo que pasa es que lo siguiente que iba a hablar prefiero no decirlo, lo siento, queridos espectadores, pero para todo el mundo. Vámonos con las elecciones en Francia. Pues sí, va de elecciones. Aquí cada vez que nos juntamos los tres hablamos de algún proceso electoral, siempre toca analizar algún proceso electoral, y como el mundo es muy grande y muy amplio, pues tenemos elecciones en el país vecino, en Francia. Este domingo día 10 es la primera vuelta, el 24 es la segunda. Tiene un sistema político diferente al nuestro, para que la gente en su casa sepa un poco cómo funciona. Lo voy a simplificar mucho, pero básicamente la primera vuelta, ahí pasan a la segunda los dos más votados, por simplificar un poco el proceso. La clave está en ver quién acompaña a Macron. Macron se sabe que va a pasar, es el presidente vigente, se sabe que va a pasar a la segunda vuelta, y la clave está en ver quién acompaña en esa segunda vuelta a Macron. Es muy llamativo, a mí lo que más me llama la atención de Francia es ver la caída de los partidos tradicionales, como, vuelvo un poco a la simplificación para que la gente en su casa me entienda, como el PP y el PSOE de Francia han prácticamente desaparecido, teniendo pues entre el 3 y el 10% en las mejores encuestas, le dan un 10% a alguno de ellos, y algunos les dan pues eso, un 3%, ¿no? Como los partidos que han sustentado Francia en las últimas décadas pues no suman más de un 15% juntos, y cómo nuevas formaciones políticas han dado un vuelco. Macron es un tipo que cuando anunció candidatura, la primera vez que se presentó, no tenía ni partido político. Él venía de ser ministro por el Partido Socialista y no tenía ni tan siquiera una plataforma como tal. La creó para ese proceso electoral, y ahora lo que estamos viviendo es un proceso en Francia donde el populismo ideológico campa e impera un poco a sus anchas. Por un lado a la izquierda con Mélenchon, que es el candidato de izquierdas populista, y en la derecha pues el Frente Nacional más tradicional, y cómo Zemmour ha sido una figura que ha activado mucho a una derecha alternativa, diferente, y que además he de decir, y esto por experiencia propia, estuve hace un par de semanas en París, María José lo sabe, y me llamó mucho la atención que vi el domingo mareas de gente acudiendo a Trocadero. Trocadero es muy simbólico, porque es donde el PP, el centro-derecha tradicional francés, hacía sus fines de campaña, los actos de fin de campaña. Y cómo ese domingo, quedando 1 o 2 semanas para las elecciones, había mareas de gente que iban con entrada pagada para acudir a un mitin de este partido político de Zemmour, que es una derecha alternativa, una derecha populista, una derecha con toques disruptivos diferente a lo establecido, y que le disputa el espacio al Frente Nacional. Parece ser, según las últimas encuestas, es que quien puede más pasar... a la derecha que Le Pen, para que la gente lo entienda. Eso es, más a la derecha de Le Pen. Parece ser que va a pasar a segunda vuelta al Frente Nacional, pero bueno, hay una división de voto bastante grande y un sistema muy fluctuante que cambia mucho. Tiene toda la pinta que Marine Le Pen va a pasar a la segunda vuelta con Macron, y lo más preocupante es que las encuestas, que en Francia suelen ser muy fiables, ya están dando... ¿No tienen a Tezanos? No, es que Tezanos no ha llegado a Francia, entonces son serios. Entonces las encuestas les están dando en la segunda vuelta, oye, un 51 para Macron y un 48 para Le Pen, y con Le Pen en ascenso, es decir, estamos en una disyuntiva, porque fíjate, la candidata de lo que equivaldría aquí al Partido Popular es Valérie Pécresse, que efectivamente anda entre el 3 y el 10% de los votos, pero es que si te vas al tercer partido, es Mélenchon. ¿Quién es Mélenchon? Pablo Iglesias, es la extrema izquierda. ¿Y quién es el cuarto? Zemmour, aún más derecha que Le Pen, y luego por detrás ya están el Partido Popular y el PSOE, la UMP y el Partido Socialista francés, para que nos entendamos. Es decir, se ha producido un vuelco en Francia. Allí sí que el sistema de los partidos tradicionales ha hecho crack, quizá como hizo en Italia también en un determinado momento, y es algo que estamos viendo en varios países de Europa. El SPD ahora en Alemania, porque ha conseguido con ese gobierno Ampel, ¿no? Seguir en el gobierno, pero el SPD, por ejemplo, también estaba de capa caída. La CDU no le va especialmente bien ahora que ha perdido el poder, y vamos a ver qué sucede. ¿Estamos asistiendo a un cambio eje-tiempo? Es que quizá esa es la cuestión, ¿no? Y desde luego, si gana Marine Le Pen,
la amiga de Vladimir Putin, vamos a tener un serio problema en Europa. Y es muy llamativo una cosa, que es un inciso muy llamativo, lo que ha comentado Almudena, que en los últimos días, en las últimas semanas, se van ajustando el primero y el segundo. Es decir, había un abismo, una diferencia abismal entre Macron y todo lo demás, y en los últimos días, en las últimas semanas, Marine Le Pen está cortando distancias de una manera ciertamente preocupante. Es cierto que tradicionalmente cuando se pasa la segunda vuelta, el candidato más centrista o más moderado acapara voto de todas las facciones y de todos los lugares, ¿no? No, pero las encuestas que te daba eran ya para la segunda vuelta que están haciendo, de qué pasaría si pasan ellos dos a la segunda vuelta, la cosa estaría reñida. Y a mí eso me causa terror, ¿eh? También yo creo que Macron debería hacerse ver qué es lo que ha hecho mal para estar en esta situación Francia en estos momentos. Totalmente. Porque cuando tú das bola a partidos populistas para no dárselo a los partidos tradicionales, pues acaban sucediendo estas cosas que yo de verdad, repito, espero que no sucedan, porque Marine Le Pen es como Víctor Orbán, otra aliada de Vladimir Putin en Europa. Antieuropeístas. Sería bueno, claro, es que serían el caballo de Troya. Y luego, no sé, pero ahora te paso la palabra, Carlos, pero luego además es que no sé si se piensan que es que Putin va a ser su amigo, digo, a nivel institucional, si Putin lo que se quiere quedar es con todo. O sea, es que es poca visión también política y estratégica, Carlos. Sí, yo iba a dar un detalle de lo que muy bien han precisado ambos. Una de las diferencias fundamentales de esta semana entre Marine Le Pen y Zemmour es que ella ha aceptado refugiados ucranianos y defendía el ayudar a los refugiados ucranianos, y él incluso se negaba en estos momentos. O sea, eso sí que es derecha radical anti-inmigración. Y a mí lo que me gusta es la reflexión general. Me gusta mucho Francia por su columna vertebral, en que sean los partidos que sean, y por eso también se permite el lujo de desmontar unos y otros. En el fondo, la estructura del Estado, que ayer hablábamos del gobierno y del Estado en la comida, eso es lo que a mí me gusta, y ver cómo funciona el Estado. Que digamos que yo mismo podría ser presidente de la República Francesa, que el Estado funcionaría perfectamente. Y cosa que me da miedo, que los españoles quizás aún no hemos llegado a ese punto, y por eso se ve como bandazos de Pablo Iglesias, bandazos de Pedro Sánchez se llevan a medio país o a 3/4 de país hacia un lado o hacia el otro, sin tener esa verdadera solera, esa verdadera estructura, esa verdadera seriedad de país. Y por lo tanto aquí sí que sería más peligroso que se diesen esos desmoronamientos. Y veo como allí o en Alemania, bueno, pues muy bien, la estructura del Estado está tan bien diseñada y funcionando que no puede haber ningún loco que haga locuras como sucede. Bueno, pero te voy a recordar, querido amigo, que aquí no hemos tenido la guillotina en España. Bueno, no, es que los franceses, igual que con la comida, se adornan mucho con los nombres y con las salsas, pero al fin, y los quesos, y fíjate, para quesos España, pero y tiro para mi tierra, para Asturias, la variedad que hay, lo auténticos que somos. Entonces sí, ellos se ponen, Macron va muy bien vestido, cosa que tenemos un presidente de gobierno con altura y con tipo que no se podía ir al mismo sastre que el rey, porque el presupuesto lo tiene, para que se vistiera un poquito mejor, porque de verdad que esos trajes requintados, es que no sé si es una palabra, esto no se dice en España, me parece que esto es cubano. Quiere decir que le quedan muy ajustaditos, demasiado marcando cosas para un presidente, y como que le falta tela, ¿no? A lo Cristiano Ronaldo. Sí, no exactamente, yo no pero... digo nada, que luego te llama la sexta. Sí. Bueno, nosotros nos llama la sexta cuando hablas de flamenco. Pues también, y me sigo reafirmando. O te pones flamenca, Pues será porque te pones flamenca. Yo no digo nada de la vestimenta de Pedro Sánchez. No es verdad que en Francia tú hacías una lectura muy positiva, muy optimista. A mí hay una cosa que me preocupa mucho y que hay que poner en valor de España frente a Francia, que es las estructuras tradicionales. Es que en Francia se han dinamitado, como decía, los partidos tradicionales. Es que son liderazgos personalistas. Exacto. Es el cesarismo político. Es que detrás de Macron, ¿qué hay? Es que primero fue Macron y después fue su plataforma política. Es que detrás de Le Pen, ¿qué hay? Nada. Es que el Frente Nacional, por muy histórico que sea la formación política, detrás de Le Pen no hay nada, detrás de Zemmour no hay nada y detrás de Mélenchon no hay nada. Son liderazgos personalistas. ¿Qué generan? Incertidumbre, porque no tienen ni trayectoria, ni aval, ni experiencia, ni un conocimiento de cara al ciudadano de qué políticas aplicarían si llegasen al poder. Aquí en España te podrá gustar más o menos un candidato, pero los partidos tradicionales puedes intuir qué te pueden ofrecer.
o unos ofrecen una serie de cosas, otros otra, pero bueno, hay una previsibilidad. En Francia se ha dinamitado eso. Y eso lo hemos visto en otros países, como bien apunta Almudena. Ha sucedido en Italia, ha sucedido en Grecia, ha sucedido o puede suceder en Alemania si seguimos así, y al final eso lo que genera es incertidumbre política. Estamos hablando de un país donde el 55% es funcionario. En fin, pues así es. Vamos a analizar un poquito. Empezamos con David. Zelensky, bueno, está participando en muchas instituciones, no solamente europeas, sino internacionales. Leía a Eupropio Padula en las redes sociales que decía, bueno, no sé si escuchasteis la traductora, pero era una cosa inverosímil. La de ayer del discurso de Zelensky. Era inverosímil y ponía que era alguien de Putin infiltrado, ¿no? Porque entonces me parece que hay que reconocerle la originalidad en el mensaje, porque parecía esto. Bueno, hay quien dice incluso que podría ser como el funeral de Mandela. ¿Os acordáis? Que había un traductor de lengua de signos que luego descubrimos que ni signos ni nada, que solo hacía espavientos con las manos y el tipo se había colado allí. Pues es verdad, hay algunos que dicen que esto es un poco como lo del funeral de Mandela. Sí, fue terrible. Pero más allá de la anécdota de la traductora, creo que la situación exige una altura de miras, porque es tremenda, es muy compleja, y a mí me da mucho miedo cuando analizamos este tipo de situaciones, analizarlas desde una perspectiva netamente binaria, de buenos y malos, ¿no? Porque al final es evidente que hay un componente de maldad, no hay más que ver la masacre que se ha cometido en Bucha, que es una masacre absoluta, condenable, denunciable, censurable, y que nos mueve los sentimientos más viscerales cuando vemos esas imágenes de cientos y cientos de cadáveres aniquilados, amasacrados delante de sus familias de manera totalmente injusta y sin una motivación detrás más allá del odio, ¿no? Pero creo que la Unión Europea, y esto lo hemos compartido en esta mesa, hablando de otros temas y en muchas otras ocasiones, incluso en estos momentos en los que está siendo algo de contundente, porque no voy a decir especialmente contundente, está siendo un poco contundente, debería serlo más. Debería serlo más, Totalmente, porque esto está pasando en el corazón del continente europeo. Esto está pasando al lado de casa. Es que estamos a 3.000 kilómetros de distancia. Es que cuando hablamos, por ejemplo, otro de los temas de política exterior de actualidad, hablamos del Sáhara. Es que el muro del Sáhara, el muro que separa el Sáhara, son 3.000 kilómetros, que es la misma distancia que hay de aquí a Ucrania. Por lo tanto, hay que tener muy presente a esa gente, hay que tener muy presente a esa sociedad, y hay que tener muy presente que esto, lo que está haciendo Putin es testar hasta dónde llegan las instituciones, para ver, en función de cómo nos comportamos los demás, a dónde avanzo. Voy tomando posiciones, ¿no? Yo voy a ir hasta donde tengo el vaso, a mitad de mesa, y si nadie me dice nada, lo voy a poner aquí, y después aquí, hasta que la mesa sea mía. Pues eso es un poco simplificando la mentalidad que tiene Putin, de un autócrata, de un tipo que no le hables ni de derechos humanos, ni de libertad de expresión, y mucho menos de democracia, porque entiende el mundo, eso sí, de una manera binaria. Ese sí que entiende la vida en un concepto amigo-enemigo, como decía Carl Smith, ¿no? Y creo que es lo preocupante. Y frente a eso, no vale que lo analicemos con los zapatos de un demócrata, porque esas lógicas no funcionan. No funcionan cuando delante a quien tienes es alguien que no juega con tus mismas normas. Y hay que ser muy contundente. Insisto, ya no solo por lo que está sucediendo en Ucrania, que evidentemente, sino por las consecuencias futuras que esto puede tener. Almudena. Yo coincido totalmente con lo que ha dicho David. Es más, creo que si estamos como estamos ahora mismo con la invasión ilegal de Ucrania es porque durante demasiado tiempo la Unión Europea miró por otros intereses, mi país, Alemania, entre ellos, por sus intereses gasísticos, porque no se querían creer. O sea, la Unión Europea, el mundo libre, pensaba que Putin era un farolero y que se estaba tirando faroles, y no se dieron cuenta que eso no es la mentalidad de Putin. Putin no va de farol. Putin es un nacionalista ruso que añora el antiguo imperio soviético, que cometió ya un genocidio en Chechenia y miramos hacia otro lado, que hizo lo que hizo en Georgia y miramos hacia otro lado. Y como mirábamos hacia otro lado, empezó lo de Ucrania. Y si no somos contundentes en las sanciones a Putin en este momento, la guerra en Ucrania no va a terminar. Y hay que pensar que la guerra de Ucrania puede terminar de dos maneras. Una, porque Ucrania deje la guerra, en cuyo caso dejará de haber Ucrania. Otra, porque lo deje Putin. Y esta es la que tenemos que ir buscando. Yo creo que eso es lo importante. Y es que no me quiero repetir porque estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho.
Bueno, vamos a ver, yo le agradezco muchísimo de verdad a mi profesión de mediador. ¿Por qué? Porque todo esto me lo da resuelto. Es verdad, David, que no hay buenos y malos, o no se puede tener una visión de la vida de buenos y malos, justos e injustos. Pero yo en una mediación sí que me doy rápidamente cuenta quién quiere la cooperación y que todo el mundo sobreviva, todo el mundo coma y que dividamos un poco los beneficios de la empresa, o quién lo quiere todo para él. Y hablo de una parte o de la otra. Por lo tanto, yo aquí sí que veo claramente buenos y malos. Veo quién lo quiere todo para él y quién no le importa lo que tú muy bien has descrito. No tiene escrúpulo ninguno, le vale todo, puede llegar donde sea. Pero también el otro día nuestra directora, en otro programa que no estabais, lo dejó muy claro. Hemos de las cosas decirlas claras, por lo menos aquí, para que los espectadores las tengan claras. El problema no es Putin, Putin no es absolutamente nadie, ni Putin ni 300 más. El problema es que hay un país que el 80% de ese país, cuando invadió Ucrania, dijo que estaba totalmente de acuerdo. Ayer entrevistaban a una señora mayor que sabe de política lo que yo sé de chino, y dijo que ella creía a su televisión y que si había muertos por las calles es porque los ucranianos los habían puesto. Textualmente, era una señora que no tenía, se le notaba en su aspecto, en su postura corporal, no tenía ni idea. Y solo muy poca gente, que salió un chico joven hablando de cómo él se informaba e informaba a su madre, y decía que él informándose a través de redes sociales que no conseguía convencer a su madre de que todo eso era mentira. Por lo tanto, el problema que tenemos es una sociedad que cree que eso está bien, que cree que invadir al vecino está bien. Y lo que tenemos que hacer, y muy bien lo ha apuntado Almudena, es darnos cuenta ya de que tenemos que crear unas Naciones Unidas, que es la única que puede tener, cometiendo errores, pero legitimidad para ello, de aquel político, y va en relación con lo que tú decías de Francia o lo que temíais de Francia, aquel político que proponga invadir al país vecino y matar gente, pues que sea juzgado, que la ONU envíe a su policía internacional y a su ejército internacional y lo detenga. Y lo que tendría que haber ahora un tribunal internacional de verdad, como en cualquier estado, que ahora fuese al Kremlin y le dijese, aquí estamos nosotros, que queda usted detenido. Por el camino le envenenan, como han envenenado a tantos otros, porque ha hecho Almudena un relato de una serie de cosas que van pasando, y hay algunos reportajes que están saliendo ahora porque Putin no se ha escondido. Lo que pasa que vivimos pues muy cómodos, ¿no? Pero precisamente pues con Navalny, con Claro. el último opositor más conocido, dijo, están diciendo los de Occidente que le hemos envenenado. Si le hubiéramos envenenado, no seguiría vivo. O sea, no dice, nosotros no envenenamos. No quiere decir, cuando nosotros envenenamos, se muere, vamos, le matamos. Ya se ha visto en Londres. Llegaron a Londres y Por mataron eso, a los Skripal. No, no Hombre. murieron ni padre ni hija, pero murió la señora que denunció dónde estaba el producto. Sí, por cierto. Y a Litvinenko se lo cargaron Totalmente. en Londres, en el mismo Londres. Ese es Putin. Y uno de los testigos fundamentales en un juicio fueron a Berlín, en un parque de Berlín, que iba en una bicicleta el tipo y se lo cargaron también. O sea, no tienen escrúpulos. Pues debemos crear instituciones, muy bien dicho por Almudena, mecanismos por el cual a este tipo de gente ya en el mundo, es que no puede haber en el mundo un señor que diga, yo políticamente ahora defiendo que hay que matar a los verdes, a los amarillos o a los rojos. No, porque no me caen bien. Estamos terminando, Carlos, un minuto, si quieres añadir alguna cosa. No, simplemente hacer ese llamamiento a cualquiera que nos esté escuchando en su casa a que muestre empatía con lo que está sucediendo, que no podemos quedarnos indiferentes ante las masacres que se están cometiendo y que debemos exigir como ciudadanos responsables que somos a nuestras instituciones y a nuestros dirigentes que lleven a cabo acciones para impedir que esto siga sucediendo. Y que pensemos porque la CUP es la CUP y a lo mejor no aplaude porque necesita que le sigan dando dinero. Eso es. Efectivamente. Almudena, ¿algo que añadir? No, yo coincido con lo que se ha dicho. Yo creo que es importante en estos momentos ayudar desde donde podamos al pueblo ucraniano, que también es muy importante que nos achuchen a los políticos para que se tomen medidas, para que esas sanciones sean efectivas y no se queden en aguaborrajas, aunque es verdad que se han tomado sanciones, como sacar a Rusia del SWIFT, etcétera, etcétera, y que es importante tener mucha mano dura con Putin, que ya ha amenazado a Suecia y Finlandia, que esto no es una broma. No. Que no es solo Ucrania, que va por todos nosotros. Desde luego que sí. Pues muchísimas gracias a los tres, que ha sido una maravilla teneros de nuevo y juntos. Y bueno, y por supuesto a todos ustedes por la atención prestada. Y si me lo permiten, pues una última recomendación es que sean ustedes malos, pero puestos a ser malos, que no sean un poquito malos, sino que sean muy, pero que muy malos.